Libro La praxis del ecofeminismo. Autoría de Miss María y Vandana Shiva. Primera parte. Capítulo 3. Del individuo al dividuo. El supermercado de las alternativas para la reproducción. Autoría de María Miss. De la, entre comillas, ayuda a la mujer estéril a las alternativas para la reproducción. La mayoría de los comentarios sobre los beneficios y riesgos de las nuevas tecnologías de reproducción se basan en el supuesto tácito o explícito de que éstas se han desarrollado para ayudar a las mujeres y hombres estériles a tener una criatura de su sangre y de su carne. Sin embargo, ya en 1985, las participantes en el congreso celebrado en Bonn bajo el título Las mujeres contra la ingeniería de la reproducción y genética llegaron a la conclusión de que el objetivo de las nuevas tecnologías de reproducción no era ayudar a las personas estériles, sino más bien promover una nueva industria de la reproducción con la finalidad de superar el problema de, entre comillas, crecimiento del capitalismo industrial. A la vista del estancamiento o el declive de los antiguos sectores de crecimiento como la siderurgia y el carbón, por ejemplo, se ha descubierto un nuevo campo de inversión en el cuerpo femenino y su capacidad procreadora. Esta conclusión, basada quizá en conjeturas en 1985, ya ha quedado confirmada por la realidad. Esto se me hizo evidente tras la lectura de los documentos del proyecto Leyes en materia de reproducción para la década de 1990, desarrollado en la Rutgers State University de Nueva Jersey, Estados Unidos, bajo la dirección de Danette Taub y Carol Smith. El trabajo de Lori Andrews, Perspectivas feministas sobre la tecnología de reproducción, forma parte de dicho proyecto. Lori Andrews pertenece al grupo de trabajo del proyecto Rutgers. También colabora con la American Bar Foundation y, en su momento, fue la única mujer del Comité de Ética de la American Fertility Society, la asociación profesional que agrupa a más de 10.000 especialistas en fecundidad y no todos estadounidenses. Dicho comité propuso en 1986 una serie de modificaciones legales encaminadas a suprimir la mayor parte de las barreras jurídicas que impedían el pleno desarrollo de una industria de la reproducción libre de trabas. Los argumentos que voy a exponer a continuación se centran sobre todo en dos escritos de Lori Andrews. Uno, su trabajo, Perspectivas feministas sobre las tecnologías de reproducción. Y dos, Mi cuerpo, mi propiedad, incluidos en The Hastings Center Report. También haré referencia a otros de los trabajos presentados en el Manual de Recomendaciones difundido en 1987, Leyes en materia de reproducción para la década de 1990, del Proyecto Rogers. Cuando leí los escritos de Andrews y también al examinar el Manual de Recomendaciones sobre las leyes en materia de reproducción para la década de 1990, de inmediato me llamó la atención la nueva terminología en la que se formula el discurso. En dichos textos apenas se menciona a la mujer o la pareja estéril de unos años atrás, para quienes se inventó supuestamente la tecnología de reproducción. Los nuevos conceptos clave que Andrews sobre todo utiliza con especial frecuencia son los de alternativas para la reproducción, opciones en materia de reproducción, autonomía en relación con la reproducción y derechos de reproducción. Andrews fundamenta esta libre elección de alternativas para la reproducción en la autonomía y el carácter privado de las decisiones relativas a la reproducción amparados por la Constitución de los Estados Unidos, tal como quedan plasmados, según ella, en el derecho al aborto. Cita textual. El respaldo constitucional de la elección para la reproducción en lo que se refiere al aborto y la anticoncepción protegen también la autonomía en relación con el uso de la inseminación artificial, la donación de embriones, la maternidad subrogada, etc. Fin de la cita. Dicho con otras palabras, los argumentos que emplearon algunas feministas americanas para reivindicar el derecho al aborto se utilizan ahora para legitimar la elección de alternativas para la reproducción. Andrews no solo afirma que tener una criatura de la propia sangre es un derecho fundamental, sino que además presenta las diversas opciones tecnológicas en relación con la reproducción como parte integrante de los derechos humanos fundamentales protegidos por la Constitución de los Estados Unidos. Cita las siguientes palabras de Norman Wickler.
El peligro del programa feminista reside obviamente en que una vez que el derecho a que se reconozca el carácter privado de las decisiones en relación con la reproducción pierda su consideración de derecho natural o constitucional, las mujeres corren el riesgo de perder las posibilidades de elección que ahora tienen. Fin de la cita. Esto significa que se acaba de inaugurar un nuevo supermercado de la reproducción. Elija lo que prefiera. Todo es admisible. Las demás estudiosas del proyecto Rogers también emplean los conceptos de elección en materia de reproducción y alternativas para la reproducción. Estas alternativas incluyen no solo las diversas tecnologías necesarias para producir una criatura in vitro para las parejas estériles, sino también el derecho a un embarazo, entre comillas, normal. En otras palabras, se sitúa el embarazo y el parto normales en un plano de igualdad con otras varias alternativas. Lo que éstas tienen en común es que todas dependen de la intervención de médicos o médicas expertos y de la tecnología de reproducción. Nancy Gardner, otra integrante del grupo de trabajo del proyecto Rogers, define el concepto de elección en materia de reproducción en los siguientes términos. La elección en materia de reproducción se definirá como 1. La decisión individual de una persona de ejercer su derecho a realizar un aborto bajo las condiciones amparadas por las normas constitucionales, estatales y federales. 2. La decisión individual de una persona de ejercer su derecho constitucional a la esterilización o rechazarla bajo las condiciones amparadas por las normas constitucionales, estatales y federales. 3. La decisión individual de una persona de llevar a término un embarazo. 4. La decisión individual de una persona de obtener y utilizar cualquier tipo de fármacos y otras sustancias legalmente autorizadas para evitar un embarazo, ya sea por el procedimiento de impedir la implantación de un óvulo fecundado o por cualquier otro método de acción previa o inmediatamente posterior a la fecundación. 5. La decisión individual de una persona de conseguir un embarazo por medio de los procedimientos de fecundación in vitro, inseminación artificial o cualquier otro. Fin de la cita. Laurie Andrews no se limita, no obstante, a estas opciones generales en relación con la reproducción, sino que amplía el concepto para englobar todas las posibles alternativas técnicas y sociales. Desde su perspectiva, la elección en materia de reproducción y las alternativas para la reproducción no solo incluyen el recurso de las parejas estériles a la fecundación in vitro, sino también la posibilidad de que cualquier persona opte por, entre comillas, crear su descendencia sin la intervención de una relación sexual. Esta posibilidad comprende la adquisición por parte de los futuros padres de una criatura a la que no les una ningún lazo biológico. Para ello podrían recurrir a la combinación de una donación de óvulos y una donación de esperma y a una madre subrogada. La libre elección de alternativas para la reproducción también incluye obviamente el, entre comillas, derecho a establecer diversos tipos de contrato con madres subrogadas y el, entre comillas, derecho recíproco de toda mujer a actuar como madre subrogada. Los métodos técnicos para evitar la procreación de criaturas con, entre comillas, defectos genéticos forman parte asimismo de este paquete de alternativas para la reproducción. En palabras de Andrews, también pueden practicar la reproducción alternativa una persona que desee criar un niño o niña pero no quiera mantener relaciones sexuales con una persona del sexo contrario. Estas opciones acabarían dando lugar a una amplia difusión de la investigación de los antecedentes genéticos. Andrews es contraria a su imposición obligatoria, pero propugna la investigación genética y médica voluntaria de los antecedentes de las mujeres que procrean, todavía, de manera tradicional, y también de las que emplean otras alternativas para la reproducción. Este marco legal dejaría abierta la posibilidad de ser madre genética con la ayuda de una madre subrogada a una mujer a la que le hayan extirpado el útero pero que conserve sus ovarios intactos. Análogamente, Andrews recomienda que se informe a las mujeres que deban someterse a un tratamiento oncológico y teman que éste pueda provocar mutaciones en sus óvulos sobre la posibilidad de congelar previamente algunos óvulos o embriones con vista a su posterior utilización para obtener una criatura. La autonomía en relación con la reproducción incluye, según Andrews, no solo la opción de utilizar técnicas como la criptoconservación de óvulos, esperma o embriones, sino también la posibilidad de vender partes del cuerpo a terceros,
tal como expone con toda claridad en My Body, My Property. Además de examinar las posibilidades técnicas que ofrecen estas alternativas para la reproducción, Andrews también se ocupa de las nuevas relaciones sociales que crea la tecnología de reproducción. A su modo de ver, estas tecnologías dan lugar a estructuras familiares totalmente nuevas. Por consiguiente, hacen realidad algo que el movimiento feminista, crítico con las estructuras familiares represivas, sobre todo las de tipo nuclear, venía reivindicando desde hace años. Gracias a las nuevas tecnologías de reproducción, una criatura puede tener ahora varias madres y o padres genéticos sociales, madres portadoras y madres criadoras, 2 madres y ningún padre, etc. Los problemas legales que plantean estas formas de maternidad y paternidad múltiple no previstas en las leyes de familia actuales, el problema de la custodia, por ejemplo, pueden evitarse, según Andrews, mediante un contrato previo a la concepción en el que se establezca quiénes serán la madre o el padre genéticos, la madre portadora, la madre y o padres sociales, etc. Lo cual significa que estas nuevas alternativas para la reproducción desembocarán necesariamente en una intrusión del derecho contractual en las relaciones personales más íntimas. Lo que más me llamó la atención fue que, en este examen de las alternativas para la reproducción, no se aborda una crítica de fondo de las tecnologías en cuestión. Al contrario, a mi parecer, tanto Andrews como las demás integrantes del grupo de trabajo del proyecto Rogers las consideran como inventos que ofrecen un gran potencial para mejorar la autonomía de las mujeres en relación con la reproducción. Su principal preocupación es que no haya coacción y que todas las mujeres, sin distinción de clase ni de raza, puedan tener el mismo acceso a estas alternativas para la reproducción. Otra cita textual. El grupo de trabajo del proyecto opina que una de las preocupaciones más apremiantes es, en última instancia, el equilibrio entre la maximización de la autonomía individual en relación con la reproducción y una asignación equitativa de los recursos de la sociedad. El grupo piensa que un sistema de seguro nacional de salud favorecería una asignación más equitativa de los recursos. Fin de la cita. La industria de las madres subrogadas. La transición desde la ayuda a la mujer o el hombre estériles a la industria de la reproducción en toda regla se puede reconstruir claramente en la argumentación de Andrews en favor de la supresión de todos los obstáculos legales que todavía impiden el alquiler de madres subrogadas o madres portadoras o la venta del propio esperma, óvulos o embriones. Como es sabido, estos debates jurídicos, sobre todo en torno a la maternidad subrogada, ya se han iniciado. Por primera vez en la historia, en el caso de Mary Beth Whitehead, en 1987, un jurista, el juez Harvey Sorko de Nueva Jersey, dio primacía al derecho contractual por encima del derecho de la mujer a reivindicar la criatura que había dado a luz. Si bien el Tribunal Supremo de Nueva Jersey revocó la sentencia de Sorko, si otros estados no siguen el ejemplo del tribunal, podrían seguir abiertas las puertas para la comercialización de la reproducción. La producción de criaturas puede convertirse en una nueva industria en expansión. Lo que hace unos años se consideraba una mera posibilidad ya se ha hecho realidad. La sentencia del juez Sorko no cayó sin embargo del cielo. Es preciso interpretarla como la consecuencia de un discurso sobre las alternativas para la reproducción que ni siquiera se plantea el tema de la dignidad humana y de la dignidad de las mujeres en particular. En la citada sentencia, la llamada madre subrogada se convierte en un mero factor de concepción y gestación. Dice así: si lo que se debe proteger es la reproducción, entonces también se deben proteger los medios de reproducción. El valor y el interés inherentes a la creación de una familia son idénticos independientemente de los medios por los que se consiga este fin. Este tribunal sostiene que los medios protegidos comprenden el uso de personas subrogadas. El contrato no puede decaer porque se haya empleado a una tercera persona. El razonamiento es que la persona donante o subrogada ayuda a la pareja sin descendencia mediante la aportación de un factor de concepción y gestación. Fin de la cita. A mí me parece que los argumentos de Andrews en favor de la inviolabilidad de los contratos de subrogación no son muy distintos de los que aduce el juez Sorko. Andrews comenta los diferentes escrúpulos que han planteado las feministas americanas en contra de la subrogación, como la equiparación de la subrogación comercial con la venta de bebés y los riesgos físicos y psíquicos para la madre subrogada. No discute, no obstante, el problema real por el que muchas feministas han criticado la subrogación en Estados Unidos,
a saber, la venta de mujeres. Sin embargo, rebate todas estas críticas declarando que un contrato firmado y basado en el consentimiento informado debe cumplirse. Refuta el argumento según el cual el pago de madres subrogadas equivale a la venta de criaturas, apoyándose en las sentencias del Tribunal Supremo de Kentucky y de un tribunal del Condado de Nassau, en Nueva York, ambas de 1986, que sostuvieron que el pago de una madre subrogada no debía considerarse equivalente a la venta de bebés que la legislación americana prohíbe. Una de las razones aducidas por ambos tribunales fue que la decisión de renunciar a la criatura después del parto se había adoptado con anterioridad al embarazo. Siempre que la madre subrogada no hubiese obrado coaccionada y hubiese aceptado el contrato con ánimo sereno y con pleno conocimiento de sus consecuencias, no estaba justificado hablar de venta de criaturas ni de explotación de las mujeres. Esto último es, sin embargo, justamente lo que preocupa a las feministas críticas, concretamente que las parejas blancas ricas de clase media puedan explotar a mujeres pobres e incluso que se pueda llegar a crear una nueva clase de mujeres reproductoras, en una situación en la que las mujeres se vean obligadas a convertirse en madres subrogadas o a vender sus gametos o sus óvulos. Cita textual. Podemos concebir algunas circunstancias en nuestra propia sociedad en las que una mujer podría sentirse obligada a actuar como madre subrogada para llevar comida a su casa, pagar la atención sanitaria de un ser querido o comprar algunos de los productos o servicios que nos sentimos autorizadas a considerar que nuestra sociedad está obligada a proporcionar. Fin de la cita. Andrews considera que en todos estos casos no se puede hablar de explotación. Cita a una madre subrogada potencial que preguntó ¿por qué ha de ser explotación llevar a término un embarazo subrogado para otra persona si me pagan por ello, pero no si no me pagan? En vez de la absoluta prohibición de la subrogación, tal como exigen algunas feministas, Andrews cree que lo que habría que hacer es pagar mejor a las madres subrogadas. En todos sus argumentos, Andrews asegura que defiende los principios y las reivindicaciones feministas. Así lo hace también cuando rechaza el argumento de algunas feministas en el sentido de que la subrogación es demasiado arriesgada. Según Andrews, los riesgos de un embarazo subrogado no son superiores a los de un embarazo corriente. Además, considera que tradicionalmente se ha permitido que las personas tomen parte en actividades arriesgadas como la lucha contra incendios si lo hacen de manera voluntaria y con su consentimiento informado. Por consiguiente, no se debería negar a las mujeres la posibilidad de actuar como madres subrogadas. Su argumento más firme es, no obstante, que las mujeres deben cumplir sus contratos de subrogación porque tienen que demostrar que son capaces de adoptar decisiones de manera responsable, que no son volubles sino ciudadanas maduras. Dice Andrews, personalmente yo opino que sería un retroceso para las mujeres suscribir cualquier argumento en materia de política basado en su supuesta incapacidad para tomar decisiones. Este ha sido, a fin de cuentas, el razonamiento en el que se han apoyado muchos principios jurídicos que han oprimido durante largo tiempo a las mujeres, como el que estaba en las bases de las leyes que no les permitían ser propietarias. Fin de la cita. Andrews no parece caer en la cuenta de que tanto estos principios jurídicos como el razonamiento que los sustenta, a saber que las mujeres son incapaces de adoptar decisiones racionales, deben ser rechazados por sexistas y patriarcales. Al contrario, piensa que las mujeres han luchado mucho para estar a la altura de esos principios insensatos. Para Andrews, si ahora permitiésemos que mujeres como Mary Beth Whitehead y otras conservasen a sus criaturas, pondríamos en peligro los logros conseguidos por las mujeres. Con esto queda claro qué entiende Andrews por emancipación de las mujeres, o sea, su participación en condiciones de igualdad en un sistema económico y jurídico general de carácter patriarcal y capitalista. La continuidad de este sistema requiere en efecto que se cumplan los contratos, que los contratos de subrogación se cumplan también y que se supriman todas las disposiciones legales procedentes de un pasado anticuado, de una época en la que todos los procesos y relaciones en el ámbito de la procreación se consideraban parte de nuestra existencia natural, para someterlas a las normas del derecho contractual de la ley del mercado. En el país de la acumulación capitalista ilimitada, los contratos tienen más peso que la reivindicación del derecho de una madre a la criatura que ha llevado en su seno y que ha nacido de ella. Del argumento de Andrews parece desprenderse que la subrogación no es maternidad.
Ni siquiera es un servicio, ya que no se paga a la mujer por el servicio que presta el padre que la contrata. Lo que se paga es el producto, la criatura. La subrogación aparece así como una nueva industria de estajo, que funciona de manera análoga a la explotación de las mujeres a quienes se contrata para que trabajen en el domicilio. El empresario, el hombre, aporta una parte de las materias primas, el esperma o un óvulo donado por el que paga, y paga un adelanto a la mujer portadora. Pero ésta debe entregar el producto. Su entrega es esencial. La industria de la subrogación se enfrenta en relación con esta exigencia con un problema análogo al que tuvieron que afrontar en sus inicios las antiguas industrias domésticas. Este consiste en garantizar que las productoras entreguen los productos y no se los queden. Por consiguiente, es preciso obligarlas a que acepten que lo que producen es una mercancía y no algo propio, y que están realizando un trabajo por cuenta ajena. Nota de la autora. Las mujeres de una zona tribal de la India no eran conscientes, por ejemplo, de que los trabajos de alfarería que realizaron en el contexto de un proyecto de desarrollo destinado a establecer una industria de trabajo a destajo estaban destinados a la venta comercial. Su intención era conservar las piezas para su propio uso y no entendían que lo producido eran mercancías destinadas a la venta. Fin de la nota de la autora. Andrews hace grandes esfuerzos para apartar a las mujeres de los comportamientos, entre comillas, precapitalistas y obligarlas a aceptar que la ley del mercado regule su conducta reproductora. Para ello emplea sistemáticamente el concepto de autonomía en relación con la reproducción. Como he señalado antes, esta implica no solo el libre acceso a todas las nuevas tecnologías de reproducción, sino también a todo tipo de nuevos acuerdos sociales. El examen de este planteamiento sobre la subrogación desvela, no obstante, el dilema implícito en esta argumentación. El concepto de autonomía en relación con la reproducción implica una liberalización total del proceso de procreación. Todo debe ser factible y lo que es técnica y socialmente factible también debería estar legalmente autorizado. El Estado debería mantenerse apartado de este ámbito en la medida de lo posible. Hasta aquí todo parece miel sobre hojuelas, pero una vez que la conducta reproductora se ha integrado en el mercado gracias al, entre comillas, progreso de las nuevas tecnologías de reproducción, la procreación se convierte en un asunto de compraventa, de esto es mío y esto es tuyo, y requiere contratos. En otras palabras, la autonomía en relación con la reproducción que tan firmemente defiende Andrews se acaba donde empieza el derecho contractual. Repito, la autonomía en relación con la reproducción se acaba donde empieza el derecho contractual. Las mujeres que suscriben dichos contratos, ya sea de subrogación para la venta de embriones y otra materia reproductora o para participar en un programa de fertilización in vitro, no podrán relacionarse en adelante con sus propios cuerpos y con su capacidad procreadora como personas soberanas. Conceptos como los de autonomía en relación con la reproducción, elección en materia de reproducción y alternativas para la reproducción tienen connotaciones positivas para los oídos feministas. Sin embargo, Andrews y sus colegas les han dado la vuelta. Estos conceptos se esgrimen ahora para abrir la capacidad procreadora de las mujeres y sus cuerpos a la comercialización total en manos de las industrias y el estamento tecnomédico ávidos de beneficios y de fama. Mi cuerpo, mi propiedad. Más allá del problema de que las mujeres tal vez no respeten debidamente los acuerdos de subrogación y otros contratos relativos a las transacciones para la reproducción, falta superar otro obstáculo para dejar la vía libre para la comercialización e industrialización totales de la reproducción. Según Andrews, este es el hecho de que las mujeres, pero también los hombres, todavía no emplean su cuerpo o ciertas partes de su cuerpo de manera racional, lo cual a mi modo de ver significa de manera adecuada para una economía capitalista de mercado. Todavía no consideran sus cuerpos como bienes comercializables y por lo tanto generadores de beneficios. Después de leer sus argumentos a favor de la liberalización de las alternativas para la reproducción, no sorprende constatar que Andrews ya había escrito anteriormente otro artículo en el que argumenta a favor de que establezcamos relaciones de propiedad con nuestros cuerpos. En su artículo Mi cuerpo, mi propiedad, afirma que deberían tratarse como propiedad del dueño o la dueña del cuerpo no solo las partes reproductoras del mismo, sino también todos los demás órganos y sustancias como la sangre, el semen, los tejidos, las células, etc.
Critica la práctica jurídica estadounidense que establece la posibilidad de donar partes del cuerpo pero no de venderlas. Sin embargo, dice, los científicos o científicas y los médicos o médicas que experimentan con esas partes y sustancias orgánicas obtenidas en su mayor parte gratuitamente de sus pacientes pueden obtener en cambio grandes sumas de dinero como producto de dichos experimentos. Así, por ejemplo, patentan y conceden licencias para explotar linajes celulares y los venden. Andrews cita el caso de John Moore, un paciente de leucemia cuya sangre fue utilizada por sus médicos, sin su conocimiento ni su consentimiento, para desarrollar el linaje celular Mo patentado y de gran valor comercial. Dado que la demanda de estas sustancias y partes corporales se está incrementando, sobre todo como resultado de la expansión de la investigación y la experimentación en el campo de la biotecnología, Andrews pide que se supriman todos los obstáculos legales que todavía existen para la venta de partes y sustancias corporales. Esto exigiría, sin embargo, la definición del cuerpo como una propiedad. Solo si se trata al cuerpo como propiedad de la persona podrá impedir legalmente su propietario o propietaria el uso abusivo de sus partes. Esto le permitiría reclamar también una participación en los beneficios que produzca su transformación en mercancías comerciables. La definición del cuerpo humano como una propiedad implicaría asimismo el derecho a exigir compensaciones de conformidad con la ley de responsabilidad civil. Andrews cita el caso de un hospital de Nueva York donde se intentó fecundar un óvulo de una mujer con esperma de su marido. El director del departamento retiró el cultivo de la incubadora y lo destruyó. La pareja le demandó bajo la acusación de apropiación indebida de bienes personales y de causar sufrimiento emocional. Andrews critica que el tribunal rechazase el cargo de apropiación indebida y aceptase en cambio el del sufrimiento emocional. Teme que las personas que confíen sus partes reproductoras, embriones o gametos a profesionales médicos se encuentren desamparadas si no se reconoce a sus cuerpos la calidad de propiedades. Los progresos en el ámbito de las tecnologías de reproducción obligan ahora con frecuencia a las personas a confiar sus gametos o embriones a la custodia del médico o médica, del personal del laboratorio o de un centro de salud. Sin embargo, si estas partes corporales no se consideran una propiedad, las personas que confían sus materias corporales a terceros gozarán de escasa protección. Andrews examina asimismo las posibilidades de venta post-mortem de partes o sustancias del propio cuerpo. Esto significaría que esas personas se convertirían ya en vida en cadáveres enajenados. No obstante, a mi modo de ver, su interés fundamental se centra claramente en la libertad de comercialización del material reproductor, del cual se requieren grandes cantidades para satisfacer la demanda rápidamente creciente de la industria de la reproducción y de los grupos de investigación. Andrews adopta en este aspecto la posición de American Fertility Society, la cual argumenta que los óvulos fecundados, embriones, óvulos y espermas son propiedad de la persona de quien se obtienen. El argumento a favor de la propiedad también se propone al parecer como una medida de apoyo a la posición de feministas como Gene Corea, que ha protestado contra el robo, entre comillas, de óvulos durante las operaciones por parte de los equipos médicos sin conocimiento de las mujeres para luego utilizarlos en experimentos de reproducción. Andrews opina que los problemas éticos quedan resueltos si se informa debidamente a las mujeres y éstas aceptan vender o donar sus óvulos u otro material reproductor sin ninguna coacción. No critica la comercialización de estas partes corporales en sí misma, sino solo que actualmente se realice sin el consentimiento de su propietaria o propietario. Consecuencias para las vendedoras o vendedores, los compradores o compradoras y la sociedad. Una vez expuesto su argumento central, Andrews pasa a examinar también las distintas consecuencias que podría tener el concepto del cuerpo humano como propiedad para las y los donantes, que a mi parecer deberían llamarse vendedoras y vendedores, para los posibles receptores y receptoras, o compradoras y compradores, y para la sociedad en general. Un argumento que se podría aducir contra la definición del cuerpo humano como una propiedad es el temor a que las personas pobres pudiesen verse obligadas a vender sus riñones y otras partes de su cuerpo. Esto podría dar lugar incluso a que una mujer o un hombre pobres con 2 riñones fuesen considerados propietarios de un capital. Un riñón cuesta unos $50,000,
Por consiguiente, se podría alegar que esa persona no estaría autorizada a recibir ayudas sociales. Andrews rechaza estas objeciones con un planteamiento similar al que empleaba en el caso antes citado de la mujer pobre que establece un contrato de subrogación. A su modo de ver, no es éticamente inaceptable que una persona pobre venda partes de su cuerpo para dar de comer a sus hijos o hijas, para pagar el tratamiento médico de una amiga o un amigo íntimos o para adquirir otras cosas necesarias. La prohibición de la venta de partes del cuerpo, dice Andrews, no acabaría con la pobreza de una persona. Al contrario, la penalizaría. Una vez más, utiliza a la mujer pobre o al hombre pobre para legitimar la incorporación del cuerpo humano o de ciertas partes del mismo al mercado capitalista. Andrews no ve ningún problema ético en la compraventa de partes del cuerpo y solo trata de los posibles riesgos para la salud de las vendedoras o vendedores y de los compradores o compradoras, y afirma que solo la persona afectada está autorizada a decidir si está dispuesta a aceptar dichos riesgos. Su principal preocupación es que no haya coacción y que las personas estén adecuadamente informadas. Considera que con tal de que quienes venden las partes de su cuerpo sean sus propietarias o propietarios y no terceras partes, por ejemplo, familiares que vendan las partes del cuerpo de una persona fallecida o un hospital que venda partes del cuerpo de un paciente, ello no plantearía ningún problema ético. No explica, no obstante, cómo podrá evitar que otros traten mi cuerpo como una propiedad si yo misma la considero como tal. Tampoco ve ningún problema ético en el hecho de que la definición del cuerpo como propiedad destruiría la integridad del ser humano. Aun cuando afirma que la persona humana o el cuerpo humano son más que la suma de sus partes, de hecho, trata al cuerpo como un depósito de materia comercializable. Para justificar esta vivisección y comercialización de las diferentes partes y sustancias de nuestro cuerpo, argumenta que ya nos vendemos. Vendemos nuestra fuerza de trabajo y nuestra capacidad intelectual, sobre todo esta última. La doctrina jurídica en materia de patentes define dicha capacidad y sus productos como propiedad intelectual. Según Andrews, la venta de las propias funciones y cualidades cognoscitivas es un hecho más grave que la venta de meras partes de nuestro cuerpo material. En mi opinión, su concepción idealista de la persona humana demuestra que Andrews no acepta la denuncia feminista de la división de nuestro yo en espíritu y materia. Escribe así: yo considero mi singularidad como persona más asociada a mis productos intelectuales que no a mis productos corporales. Por ejemplo, las definiciones de las personas raras veces tienen como eje la posesión de unas partes corporales, sino que se centran en la capacidad sensible y otros rasgos cognoscitivos. Cabe argumentar que me comercializo menos como persona si vendo mi médula que si vendo mis productos intelectuales. Por consiguiente, yo no considero que pagar por unas partes del cuerpo sea una comercialización de la persona. Fin de la cita. Ha llegado a entender a Andrews a qué se referían las mujeres del colectivo de Mujeres para la Salud de Boston cuando hablaban de nuestros cuerpos, nuestro yo. También rebate la alegación de que solo las personas acomodadas podrían comprar partes corporales y que quienes las venderían serían las gentes pobres, lo cual constituiría en efecto la forma más descarada de explotación comercial. Andrews aduce que las personas del tercer mundo ceden actualmente sus sustancias corporales, por ejemplo plasma sanguíneo, a la población rica de los países industrializados. Ya en la actualidad, las empresas farmacéuticas americanas organizan campañas de recogida de plasma en los países del tercer mundo en toda América Latina y Asia para cubrir las necesidades de productos derivados del plasma en nuestro país. Los habitantes de los países pobres ceden sus cuerpos a los habitantes de los países ricos. Quizá deberíamos luchar para garantizar que los productos del cuerpo humano no se comercialicen en ningún país. Pero si como resultado disminuye la oferta de la sangre, los médicos y médicas podrían verse obligados a rechazar a una parte de los y las pacientes que requieran una intervención quirúrgica. ¿Apoyarían este resultado quienes abogan por la prohibición total del mercado? Salta a la vista que a Andrews no le interesa la prohibición total del mercado, al contrario, sus esfuerzos van encaminados a abrir nuevos campos para la inversión y la comercialización, y no a reducirlos. Pero para alcanzar este objetivo es necesario que los intereses científicos y comerciales tengan, entre comillas, libre acceso al cuerpo humano y a sus capacidades y órganos reproductores en particular.
Yo creo que el análisis de Andrews hace el juego a esos grupos de intereses. Su observación de que los y las pobres ceden sus cuerpos a la gente rica encubre la violencia con la que se les obliga a hacer esta cesión. Nota de la autora. Según una noticia publicada en un diario alemán, 60 mujeres, niñas y niños de Bangladesh fueron secuestrados y trasladados al otro lado de la frontera con la India. Cuando la mujer interrogó a las mujeres, descubrió que el objetivo era obligarlas a prostituirse. Los niños y niñas iban a ser asesinados para extraerles los riñones y venderlos. Me pregunto si Laurie Andrews respondería ante este caso con los mismos argumentos que aduce en relación con el plasma obtenido en el tercer mundo. ¿Cómo podrá evitar que los niños y niñas pobres del tercer mundo sean asesinados para salvar la vida de algunas personas occidentales ricas si el cuerpo y sus partes se convierten progresivamente en mercancías comercializables? De la liberación al control estatal. En sus dos escritos, Andrews argumenta en favor de la liberalización total de las leyes que todavía impiden la plena comercialización de los procesos reproductores y las partes del cuerpo. Aún así es consciente de que esta liberalización total y la supresión de las barreras legales tendrá como resultado prácticas indebidas y un abuso de los nuevos, entre comillas, derechos. Reconoce, por ejemplo, el riesgo de que la comercialización sin restricciones de partes corporales contribuya a la propagación de enfermedades genéticas o infecciosas. A pesar de que Andrews rechaza la selección de los usuarios y usuarias potenciales de las tecnologías de reproducción en función de su aptitud social y psicológica, se encuentra ante un dilema en el caso de la selección de los donantes de esperma o las madres subrogadas por consideraciones médicas o genéticas. Lamenta la laxitud en la aplicación de las directrices profesionales en relación con los donantes de esperma y madres subrogadas, y cita estudios que indican que solo el 29% de los y las especialistas que ofrecen inseminaciones artificiales realizan pruebas bioquímicas a los donantes. También menciona, no obstante, varios casos en los que la detección de incompatibilidades médicas y o genéticas es legalmente obligatoria. Resulta evidente que el temor a contraer enfermedades genéticas e infecciosas aumentará entre las y los receptores con la ampliación del mercado para incluir un número creciente de factores de concepción y gestación y otras partes corporales. En su texto no queda clara la posición de Andrews en relación con la legislación estatal que regula la selección según criterios médicos y genéticos. Solo menciona de manera bastante vaga que muchas feministas son partidarias de la selección de donantes y de las madres subrogadas. Dice: muchas feministas partidarias del examen previo de los y las donantes para detectar enfermedades infecciosas, como por ejemplo el SIDA, manifiestan en cambio reticencias en relación con la detección de enfermedades genéticas, que les parece un paso hacia una eugenesia cargada de connotaciones desagradables. Fin de la cita. A pesar de todo su alegato en favor a la, entre comillas, autonomía y la elección individual, cuando se trata de proteger los intereses individuales, tiene que apelar al Estado y solicitar su control. Por un lado, se propone la supresión de todas las barreras legales que impiden la comercialización de la reproducción o de partes del cuerpo, pero por el otro lado, se hace necesario introducir nuevos controles para impedir el uso indebido de las nuevas alternativas para la reproducción y otras, lo cual significa que cuanto más avancen las, entre comillas, alternativas tecnológicas y cuantas más barreras éticas y legales a la plena comercialización del cuerpo humano y de sus capacidades reproductoras se derriben, mayor será el control estatal necesario. Es decir, que se requerirán más normas, una mayor burocracia y más policía para dirimir los conflictos de intereses entre los diferentes propietarios o propietarias. El pánico provocado por el SIDA y el temor de los hospitales y el personal médico a ser demandados por daños acelera este proceso de continua ampliación del control estatal. Este proceso de creciente control estatal de los procesos de reproducción afecta tanto a las personas que viven en una democracia formal como a quienes viven en estados de los llamados totalitarios. También es independiente de la existencia de un sistema sanitario socializado como el que existe en Gran Bretaña y al menos parcialmente en Alemania, o de un sistema privado como el de Estados Unidos.
Esta ampliación del control jurídico y estatal sobre los procesos de reproducción y en particular sobre los cuerpos de las mujeres es la consecuencia lógica y necesaria de los principios metodológicos básicos de la ingeniería de reproducción y genética. Yo quisiera formular la siguiente tesis. Algunas personas acogen con satisfacción la posibilidad tecnológica de la disección de los procesos reproductores y genéticos y del cuerpo humano, en particular el cuerpo de las mujeres, que constituye el fundamento holístico de estos procesos mediante su descomposición en factores de reproducción, componentes reproductores, material reproductor y genéticos y de la posterior recombinación de dichos componentes, etc., en el marco de unas nuevas alternativas para la reproducción, como una oportunidad que permitirá reforzar las posibilidades de elección y la autonomía individuales. Sin embargo, esta ampliación de las posibilidades de elección individual irá acompañada de una ampliación automática del control estatal y jurídico para la reproducción. Los principios metodológicos básicos de la ingeniería de reproducción y genética son idénticos a los de otras ciencias duras. La disección de totalidades orgánicas e inorgánicas en partículas cada vez más pequeñas y su recombinación para construir nuevas máquinas tienen como base el principio genésico de la selección y la eliminación. Se seleccionan las partículas deseadas y se eliminan las no deseadas. Todos los procesos de disección y recomposición carecerían de sentido en ausencia de este principio. Para la reproducción, la disección, la aplicación del principio de divide y vencerás comienza por la división de la mujer encinta en la madre y el embrión. En el marco de un sistema basado en el patriarcado y en los intereses privados, esta escisión determina automáticamente un conflicto de intereses, un antagonismo entre la madre y el embrión. El feto o embrión se concibe a partir de ese momento como algo separado de su madre, y en la tecnología de reproducción moderna también se encuentra cada vez con mayor frecuencia efectivamente separado del cuerpo femenino. De hecho, un número creciente de profesionales de la ingeniería genética están empezando a describir el útero femenino como un entorno peligroso para el feto. Con el fin de regular este nuevo antagonismo entre la madre y el feto, un antagonismo artificial inventado por la ciencia moderna y sus artífices, algunos, como por ejemplo quienes participan en los movimientos pro vida, quieren que se defina al feto como una persona humana en el sentido jurídico pleno del término. Quisieran que se le considere como una persona cuyos derechos fetales deben ser amparados frente a su madre. Esto requeriría leyes de protección del embrión y una maquinaria estatal y jurídica que se encargue de imponer su cumplimiento. Este no es, sin embargo, el único antagonismo de nuevo cuño entre la madre y el feto. Cuanto más progresan las nuevas tecnologías de reproducción y se multiplican las investigaciones con embriones en los laboratorios y los nuevos procedimientos de diagnóstico prenatal, más se extiende la definición del feto, no solo como una persona, sino también como paciente. Los principios eugenésicos antes citados se plasman en toda su plenitud en el concepto del feto como paciente. Un feto, entre comillas, defectuoso debe ser eliminado o manipulado por medio de la terapia genética. En estos procesos y esta manipulación, al antagonismo entre la madre y el embrión se superpone un antagonismo entre el médico o médica y la criatura, y entre aquel o aquella y la madre o la madre y el padre. En Estados Unidos se han dado diversos casos de niños y niñas nacidos con algún llamado defecto genético que han demandado por daños a los profesionales médicos y centros de salud por no haber detectado y abortado a tiempo el feto defectuoso. Mary Sue Hennifin recoge el caso del hijo de Rosemarie Prokanik, nacido con defectos congénitos. El equipo médico y el hospital fueron demandados por no haber informado a la madre de los riesgos asociados al sarampión durante los 3 primeros meses del embarazo, cuando todavía estaba a tiempo de hacerse practicar un aborto. Sue Hennifin expresa el temor que estas demandas por nacimiento improcedente y reclamaciones de indemnización por daños acaben dirigiéndose no solo contra los equipos médicos y los centros de salud, sino también contra las mujeres que se hayan negado a someterse a determinadas pruebas prenatales durante el embarazo, hayan tomado drogas o hayan trabajado en empleos peligrosos. Que esos temores no son del todo infundados queda patente en los argumentos de la especialista en derecho delictual Margaret Shaw, citada por Hennifin, según la cual una vez que una mujer ha decidido llevar adelante un embarazo,
cita textual de Margaret Shaw, incurre en una responsabilidad potencial condicionada por actuación negligente contra el feto si éste nace vivo. Su actuación podría ser considerada como un acto de abuso fetal por negligencia cuyo resultado sería una criatura dañada. La decisión de llevar a término el embarazo de un feto defectuoso sería un ejemplo de ello. El abuso del alcohol o las drogas durante el embarazo, la no prestación de los cuidados prenatales necesarios, una alimentación inadecuada, la exposición a agentes mutágenos o teratógenos o incluso la exposición al entorno intrauterino defectuoso de la madre como resultado de su genotipo, todas podrían determinar el nacimiento de una criatura con daños que podría alegar que se habría quebrantado su derecho a nacer física y psíquicamente sana. Fin de la cita. Dicho de otro modo, los tribunales y los órganos legislativos deberían actuar para garantizar que los fetos no puedan ser dañados por otras personas, particularmente sus madres. El caso de una mujer de California que dio a luz a una criatura cerebralmente muerta demuestra que estos argumentos no solo forman parte de un discurso académico de la abogacía. La mujer fue encarcelada por haber ignorado las recomendaciones del médico durante el embarazo. Sin embargo, la acusación fue retirada ante la ausencia de leyes adecuadas para juzgar el caso. Para colmar el vacío, la Cámara Legislativa presentó de inmediato un proyecto de ley que cubría los casos de negligencia materna o incumplimiento premeditado de las instrucciones médicas. Es evidente que la aplicación y la ampliación de los derechos fetales, ya sea del feto como persona o del feto como paciente, solo pueden tener lugar a expensas de los derechos individuales de las mujeres. El resultado, como señala Janet Gallagher, será un sistema de vigilancia y coacción que oprimirá a todas las mujeres en edad de procrear. ¿Cuáles son las posibles medidas? Realizar pruebas mensuales para la detección del embarazo a todas las que no seamos acreditadamente estériles y emitir certificados que autoricen la práctica del jogging, el consumo de alcohol o el trabajo. Si los hospitales se convierten en cárceles y el personal médico en policía, ello ahuyentará a las embarazadas más necesitadas, las mujeres muy pobres, muy jóvenes o adictas al consumo de alguna sustancia, e impedirá que obtengan la atención prenatal que tanta falta les hace. Sin embargo, no solo quienes desean ampliar el estatuto jurídico del feto hasta el de una persona de pleno derecho y por lo tanto consideran a la otra persona como su enemiga, alteran la relación protectora de la vida que se establece entre la mujer y el embrión feto, sino también quienes consideran al feto como un objeto, una propiedad que pertenece a la mujer. Ya he señalado antes que este grupo también necesita la intervención del Estado y su maquinaria legal para proteger esta propiedad de posibles negligencias, abusos y daños. Con la ampliación de las posibilidades de seccionar los procesos de la reproducción y la materia reproductora en partes cada vez más pequeñas, aumentan las posibilidades de dañar y profanar estas partes separadas de la mujer. La posibilidad de que se cause algún daño a los embriones congelados que según Andrews son propiedad de la madre es sin duda muy superior a la posibilidad de que esto ocurra dentro del útero materno. Para proteger a la titular de esta propiedad contra posibles daños, será necesario promulgar nuevas leyes y establecer contratos detallados por medio de los cuales las propietarias y los ingenieros e ingenieras de la reproducción intentarán proteger sus intereses en conflicto. Y el Estado deberá garantizar que esas leyes y esos contratos se cumplan. En particular, los y las especialistas en medicina de la reproducción y los hospitales insistirán cada vez más en la firma de contratos basados en el consentimiento informado como protección frente a las demandas por daños. El antagonismo entre médico y paciente es cada vez mayor. El Estado mismo también tiene un interés vital en establecer un mayor control sobre todo el ámbito de la reproducción. Las nuevas tecnologías de reproducción no solo amplían las posibilidades de elección de las mujeres individuales para la reproducción, como parecen creer las, entre comillas, feministas del proyecto Roger, sino también las posibilidades de intervención del Estado, sobre todo donde ya existe un sistema nacional de salud. Al Estado le interesa tener una población sana y mantener un nivel bajo de gastos sanitarios. El SIDA y el temor a las enfermedades genéticas incrementarán sin duda el control estatal. Finalmente llegará también un momento en que el Estado tendrá que decidir qué hacer con el excedente de embriones y otro material reproductor.
A mí me parece que es una ilusión pensar como algunas mujeres del proyecto Rogers que podemos aceptar las nuevas tecnologías de reproducción como un medio para ampliar las posibilidades de elección de las mujeres para la reproducción y mantener alejado al mismo tiempo al Estado de este ámbito privado de decisión. Quienes permitan que los tecnomédicos seccionen y troceen los procesos y organismos vivos tendrán que aceptar también el antagonismo que genera necesariamente el conflicto entre los intereses de las partes así divididas. A pesar de su retórica liberal, tendrán que apelar al Estado para que regule los conflictos en torno a los supuestos derechos de las respectivas partes. Los individuos atomizados exigen que el Estado respete la intimidad y la autonomía individuales. Al mismo tiempo también exigen la absoluta salvaguarda de sus decisiones privadas. Una mayor liberalización desembocará, por lo tanto, necesariamente en un mayor control estatal. En este plano del análisis existen, a mi parecer, algunas semejanzas asombrosas entre la posición liberal que expone Andrews y la del movimiento Provida. Andrews, como muchas feministas, está firmemente en contra de este movimiento debido a sus esfuerzos para que se rebaje la legislación liberal sobre el aborto. Sin embargo, ambas posiciones están en realidad más próximas de lo que podría parecer cuando solo se escuchan los alegatos de una de las partes. Andrews está ansiosa por conseguir que quede establecido que el cuerpo humano y sus partes reproductoras en particular son una propiedad, un objeto. De conformidad con esta noción, la autonomía en relación con la reproducción significaría entonces que la mujer en su calidad de propietaria tiene derecho a vender, alquilar, etc., esta propiedad parcelada. Una mujer embarazada sería, por lo tanto, propietaria del feto y el feto sería un objeto. La simbiosis entre la mujer embarazada y su embrión y la relación viva que sostiene la vida de ambos quedarían alteradas, por lo tanto, simbólicamente y en la realidad como resultado de las nuevas tecnologías de reproducción. El movimiento Provida, por el otro lado, desea que se reconozca al feto como una persona de pleno derecho en el sentido jurídico, o sea, como una persona que debe ser protegida por la ley frente a las intervenciones arbitrarias de la mujer embarazada. También en este caso queda alterada, al menos simbólicamente, la relación simbiótica entre la mujer y el feto, y se ve a la mujer como enemiga de la criatura. En ambos casos se construye empero un antagonismo en el interior del cuerpo de la mujer entre ella misma y su embrión, y en ambos casos es preciso apelar al Estado para que resuelva este conflicto. En otras palabras, se hace necesaria una nueva injerencia del Estado en las capacidades generadoras de las mujeres. Andrews necesita al Estado para proteger la propiedad corporal de las mujeres y el movimiento Provida lo necesita para proteger la condición de persona del feto. No obstante, dado que la persona, como se desprende claramente de la argumentación de Andrews, no es más que un conjunto de partes y órganos corporales gobernados por un cerebro, la diferencia entre ser un objeto y ser una persona queda borrada. La persona que quiere proteger el movimiento Provida solo es, en última instancia, la propietaria y vendedora o el propietario y vendedor de sus partes. Ambas posiciones, la liberal y la conservadora, convergen en este nuevo tipo de canibalismo económico y científico, basado en el concepto burgués de propiedad y el progreso, entre comillas, de la tecnología de reproducción. A mi parecer, bajo la ruidosa polémica entre ambos bandos subyace la base común de un sistema que desde sus inicios ha tenido solo un objetivo, a saber, el de convertir todas las cosas y todos los seres vivos en mercancías con vistas a la acumulación de capital. Del individuo al dividuo. Finalmente yo quisiera formular una pregunta que me rondaba continuamente durante la lectura de los trabajos del proyecto Rogers y más concretamente los de Laurie Andrews. Esta expone firmes argumentos en favor de que el cuerpo humano y sus partes y sustancias sean reconocidos como una propiedad. Para ello se apoya firmemente en los fundamentos de las libertades y derechos burgueses, o sea, en la institución de la propiedad privada. Estos derechos y libertades se definieron solo para los propietarios. Las personas sin propiedades no eran libres ni iguales. Según Andrews, las mujeres no pueden ser libres, iguales y autónomas, puesto que todavía no son propietarias de sus cuerpos. A partir de este razonamiento parece lógico que la siguiente reivindicación sea que las mujeres deben ser propietarias de sus cuerpos y por consiguiente deben poder comprar y vender sus partes. Pero esta libertad de compra y venta exige la disección de sus propios cuerpos, lo cual significa una vez más que una mujer
entre comillas, completa, no seccionada, no puede ser libre ni autónoma. Llegados a este punto hay que preguntarse ¿quién es la persona que vende y compra? Si el individuo o la persona indivisa ha quedado dividido en sus partes comercializables, desaparece como individuo. Solo queda el individuo, que puede ser objeto de nuevas divisiones. Pero esto nos obliga a preguntarnos ¿hasta dónde puede llegar esta división? ¿En cuántas partes podemos ser seccionadas o seccionados y vendidas o vendidos y seguir actuando a la vez como propietarias o propietarios y vendedoras o vendedores? ¿Cuál es la parte esencial, el sujeto residual que decide sobre la disección y la venta de las demás partes? ¿Esta parte es el cerebro? Al fin y al cabo, si un sujeto definido cuanto se diga sobre la autonomía y la autodeterminación son palabras vacías. Incluso para firmar y cumplir contratos se necesita un sujeto, pero este sujeto, esta persona, habrá quedado eliminado en la teoría y en la práctica. Lo que restará será un conjunto de partes. El individuo burgués se habrá autoeliminado. Por consiguiente, se comprende que las consideraciones éticas ya no tengan cabida, ni en el cuerpo individual ni en el cuerpo social. Solo quedará una suma de partes inconexas y enfrentadas, además entre sí, como en el Leviatán de Hobbes. No es de extrañar que estas partes atomizadas, antagónicas, necesiten un estado que mantenga el todo unido de manera mecanicista. Sin embargo, incluso este estado ya no es un sujeto, en el verdadero sentido de la palabra. Lo que manda es el mecanismo de mercado de la oferta y la demanda. Este mecanismo determina el valor de un ser humano, $50,000 por un riñón, $10,000 por un útero de alquiler. Las mujeres y los hombres, como seres completos, habrán dejado de existir.